Y el día de hoy tengo a un gran amigo, José Humberto Magaña, y hoy nos va a hablar, vamos a arrancar con el pie derecho, porque vamos a tratar buscando el cómo sí. Bueno, eso me encanta. Bienvenido, Humberto. Tú siempre tan guapo, desde tan temprano, hombre. Qué gusto me da verte. Qué linda, Adri, muchas gracias, ¿no? Ahora sí que haciendo honor y referencia al tema que hoy vamos a tratar, buscando el cómo sí, que sea en este segmento, pues buscamos y encontramos el cómo sí para cuadrar agendas y estar mañana contigo y con todos los radioescuchas. Fíjate, la mayoría de las personas siempre partimos del cómo no. Claro. Porque el cómo no ya lo tienes, ¿no? No, y aparte que fíjate que es muy cómodo. Y obviamente, ¿por qué? Porque siempre estamos dentro de un escenario de pesimismo y negativismo. Pero ¿sabes qué, Adri? Lo interesante de todo esto es que siempre estamos en el cómo sí. En el cómo sí no lo hago, en el cómo sí no soy, en el cómo sí no puedo hacerlo o no quiero hacerlo, no quiero ser, no puedo serlo. Pero siempre estamos en el cómo sí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta debido a ese diálogo interno y debido también a que nos enfocamos más en ese cómo no hacerlo. ¿Por qué nos afecta tanto, Humberto? Nos afecta tanto porque obviamente no nos vemos capaces, no vemos realmente el potencial que tenemos interno, nos demeritamos en una falta total y absoluta de merecimiento y de valor. Y precisamente hay algo que influye en todo esto, que es el miedo. El temor. Sí. ¿A qué le temes? Hoy yo quiero invitarte a ti que me estás escuchando, si realmente estás en ese cómo sí, pero en ese cómo sí de sí realizarlo, no en ese cómo sí de no realizarlo o de no serlo, lo que realmente soy, de no sacar ese potencial, de no alcanzar esas metas, esos anhelos, todo eso que quiero lograr, hacer y ser, y que reflexiones, ¿qué es lo que me detiene? ¿Miedo? ¿Inseguridad? Y si es ese miedo y esa inseguridad, ¿de qué parte? ¿Qué hay detrás de ese miedo? ¿Qué hay detrás de esa inseguridad? ¿Fracasos? ¿Equivocaciones? Todos hemos fracasado, todos nos hemos equivocado. Y todos hemos tenido éxito. Y todos hemos y tenemos éxito. Éxitos, ¿Qué radica claro. la diferencia? Las decisiones y elecciones que estás tomando. Cierto. ¿A qué le dices sí y a qué le dices no? Porque muchas veces le dices no a sís, que son importantes y trascendentales en tu vida, y muchas veces le dices sí A lo que no nos, importa. que son perjudiciales para tu vida. Dales ejemplos. Entonces, el ejemplo total y absoluto es: hoy soy y estoy viviendo el resultado de mis decisiones de ayer. ¿Qué elegí el día de ayer para estar viviendo lo que vivo hoy? Y mañana, si Dios me da la vida, ¿qué estaré viviendo lo que hoy decida y cierto. elija hoy? Sí, fíjate qué interesante porque cómo las decisiones son trascendentes y porque tú decides estar en la pachanga los fines de semana o tú decides estar trabajando los fines de semana. Tú decides cuidarte y comer lo adecuado o decides llenarte de garnacha y después estar enfermo. O sea, todas las decisiones al final nos van a dar un resultado positivo o negativo y no le podemos echar la culpa a nadie. ¿Por qué entonces es tan importante enfocar, José Humberto, las decisiones en el cómo sí? ¿Por qué? Porque la opción que siempre tenemos es la misma, Adri. No puede ser que sí, que tú que estás escuchándome nos digas, es que no tengo fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la misma para hacerlo o no hacerlo. Sí. La opción que tienes es la misma para dar el paso y atreverte O no hacerlo. o no hacerlo. Cierto. Entonces, ¿en qué está radicando la diferencia? ¿Qué me está deteniendo? ¿Qué me está llevando a? Lo que en mis manos está hacer y ser. Porque es muy fácil salir hacia lo exterior. Es que en el país que nací, es que en la familia que viví, es que lo que me tocó vivir, y el es que ¿qué es? El es que es un pretexto. ¿Y el pretexto qué es? Es un aliado total del temor, de la inacción
de la no acción. Porque las quejas, cuando tú te quejas porque te duele algo, inmediatamente vas con un doctor o te tomas algo para desaparecer el dolor. Pero ¿qué pasa? Es muy cómodo vivir la queja sin sentido. Victimizarme, tirarme al suelo, culpar a los demás, porque quizás eso me funciona por el apapacho, por el hecho de ser lo que soy por culpa del resto o de la vida que me tocó vivir. Pero cuando ya te das cuenta que eso es un pretexto, que es una realidad, y que por muy difícil que haya sido tu vida, por muy dura y cruel que haya sido tu vida, por aquello que te haya tocado vivir, siempre hay un camino que recorrer y un trayecto que descubrir. Pero si tú sigues eligiendo seguir ahí y seguir así, es tu elección. La decisión es tuya, exactamente. Porque ya sabes qué ha sucedido en tu vida. Ya conoces o vistes la historia del por qué estás así. Quizás anteriormente no lo veías porque estabas muy inmerso en la situación o en la circunstancia y no te dejaba ver más allá. Pero cuando ya te das cuenta de eso, de la realidad que vives, del tipo de gente de la que estás rodeado, aún así sea familia, pues tienes que delimitar. Si no te está aportando a tu vida, tienes que delimitar y marcar una línea. Si son amistades que a final de cuentas, ¿a qué te van a llevar? A ser y ser como ellos. Y si son buenas amistades y si son buenas relaciones construirán tu vida. Construirán y edificarán tu vida para bien tuyo y para bien también de ellos mismos en una aportación. Pero si no aportan... Sí, fíjate que es cierto es lo que estás diciendo, porque... Y ahorita que estás diciendo es cierto, hay personas que siempre van a edificar tu vida, hay personas que te motivan a ser mejor, hay personas que edifican, incluso hasta cuando te regañan o cuando te jalonean, que te dices, híjole, pues me quiere un chingo, porque un amigo verdadero es aquel que te confronta. Y te dice la verdad, claro, y no te engaña. Aunque te duela, es aquel que te zarandea. Pero qué maravilla es cuando tienes un verdadero amigo que es capaz de hacer eso contigo, de confrontarte, pero también de alentarte, también de reconocerte. Wow, esos son los verdaderos amigos que te ayudan a crecer. Esas son las relaciones valiosas, no aquello, sí. No quieras que te digan aquello que te hace sentir bien. Bueno. Más bien que te digan aquello que te hace bien, por muy duro, por muy cruel que sea, a final de cuentas es lo que te va a llevar a mejorar. Necios son aquellos que no quieren escuchar aquello en lo que se equivocan. La retroalimentación duele, pero ¿sabes qué? De aquí vas a hacer algo mejor, porque... Sí. Vámonos a corte, Mayrita, ahorita regresamos. Bueno, pues estamos hablando aquí con José Humberto Magaña, buscando el cómo sí. ¿Cómo podemos hacer del sí en nosotros una constante de superación, José Humberto? Una constante, siempre viendo dónde está mi enfoque. Buen punto. Esa es la base. Buen punto. Ese es de 10. Diles por qué. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a marcar y va a hacer la diferencia. Va a hacer la diferencia siempre en tu vida, en los resultados que obtengas, en todo. Desde en tu relación contigo mismo, en tu salud tanto mental, espiritual. Le dices sí a Dios. Le dices sí a Dios. Tienes una verdadera relación con Dios. En entrega, en oración, en misa, en ir al Santísimo, en esa arma poderosísima que es el Santo Rosario. Le dices sí a Dios, porque ya sabes que si no estás con Dios, entonces ¿con quién estás? Sí, nomás hay dos bandos. Entonces, ¿en qué está tu enfoque? Si tu enfoque está en tu bienestar integral, de tu salud, lo que alimentas tu cuerpo, lo que alimentas tu ser, no con toda esa serie de cosas que te llegan y que subes en redes sociales o que te llegan en esos mensajes instantáneos de las palomitas azules, pues realmente ¿qué tipo de información realmente dejas que entre y te alimente? ¿Con qué nutres tu cabeza? ¿Con qué nutres tu cabeza? Cierto. ¿Te estás enfocando en ese o en el último chistecito o como le llaman meme? ¿En eso estás perdiendo tu tiempo? Porque déjame decirte algo. Yo no sé si hoy sea tu último día. No sé si hoy sea tu última semana. No sé si hoy sea tu último año o estés viviendo tu última década de tu vida.
porque estás muriendo. Sí, estás muriendo a cada instante. Adriana Corona y tu servidor José Humberto Magaña morimos a los minutos anteriores. Y estamos viviendo este momento, que es lo único que tenemos. El presente. El presente. Y si te estás enfocando, ¿en qué? ¿Realmente en qué? En dejar pasar la vida, en que realmente no haya esa trascendencia, ese alcance de objetivos, de anhelos, de esa razón que tienes para estar aquí, de esa razón por la cual Dios nuestro Señor te creó desde antes de estar en el vientre de tu madre. ¿Qué camino estás recorriendo? ¿Qué estás eligiendo? ¿Qué te estás conduciendo? ¿Realmente en una cuestión de vivir lo que quieres, de alcanzar lo que quieres en base a los recursos que tienes, buscando los recursos que te hacen falta y echando para adelante, tirándote al ruedo, enfrentando al toro de la vida y pegándotele un arrimón? ¿O realmente estás huyendo de? ¿O estás simple y sencillamente muriendo en vida, dejando los días pasar, viendo cómo transcurre el tiempo? Y viendo en ese transcurrir del tiempo, viviendo en la lamentación, en el arrepentimiento, en el remordimiento. ¿Y eso a dónde te ha llevado? ¿Dónde estás hoy? ¿Qué es lo que ves tú cuando te atreves a verte en el espejo? Y digo te atreves porque diario te ves en el espejo. Diario todos nos vemos en el espejo. Aparentemente. Pero ¿qué hay en tu mirada? ¿Qué hay en ese trasfondo de aquello que está más allá de lo que tus ojos pueden ver, pero que tu alma sí puede percibir? Eso que realmente eres tú, no este cuerpo que es un medio para vivir esta experiencia llamada vida, sino en eso que realmente eres y con lo cual trasciendes y con lo que te recuerdan hoy y te recordarán mañana. Porque recuerda, no necesitas morirte para que te recuerden. Hoy cuando mencionan tu nombre, inmediatamente viene una idea sobre ti. ¿Qué idea viene sobre ti? De acuerdo a lo que estás alcanzando, de acuerdo a lo que estás viviendo, de acuerdo a lo que estás compartiendo, de acuerdo a lo que estás dando y marcando en tu vida y en la de los demás, porque a través de la vida de los demás es como trasciendes, como vas dejando huella. Porque al final de cuentas, recuerda, no es el cómo murió. ¿Cómo morí? No lo sé, cómo voy a morir. Pero que sea el cómo viví. El cómo vivió. Eso que quede ahí y trascienda y haga que tu paso por esta vida no sea inútil. Fíjate que estás hablando, me tienes atenta escuchándote porque estás hablando de la parte profunda del ser. La palabra de Dios es tan clara cuando dice: por sus hechos les conoceréis. Y los hechos van construyendo el camino, te guste o no te guste. Cuando una persona dice Hitler, pues fue el gran genocida. Cuando una persona dice Madre Teresa de Calcuta, fue aquella mujer que sin ser estadista fue reconocida en la India por su labor de entrega, de servicio, de amor a los pobres. Entonces, tus hechos se van a quedar ahí, para bien o para mal. Y quisiera, fíjate ahorita que estás hablando de eso, recordar la historia de Aquiles. Y Aquiles, bueno, todos a lo mejor la conocemos, a lo mejor no. Aquiles no quería al rey, no lo consideraba su rey porque era un rey fanfarrón, era un rey egoísta, era un rey soberbio, era un rey ególatra, que siempre quería tener la razón, no escuchaba razones. Esto ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y entonces va con su madre está precisamente haciéndole un arreglo de perlas y está en el mar y le va y le pide consejo, le dice: mamá, ¿debo ir a esta guerra? Entonces la madre, muy sabia, lo mira y le dice: Aquiles, si te quedas aquí vas a tener una mujer que te ame, vas a tener hijos, vas a ser pleno, vas a ser feliz, pero tu nombre será olvidado en la eternidad. Y si te vas, no vas a tener una mujer, no vas a tener hijos, lo más seguro es que mueras en el campo de batalla, pero tu nombre trascenderá en la historia. Lo cual así fue. El famoso talón de Aquiles es por eso, es por él. Esa historia de Aquiles es precisamente
por este gran guerrero que llega a Troya, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros no nos cuestionamos nunca cuál es la vida que quieres vivir? Porque te guste o no, estás dejando una historia, para bien o para mal. Entonces, ¿cuál es la historia que estás escribiendo? ¿La del borracho, la del sinvergüenza, la del ladrón, la del asesino, la del narco? La del tranza. ¿Eso es lo que quieres que recuerden? La del engaño. Eso yo te cuestiono a ti, papá. ¿Cuál es el legado que estás dejando a tu hijo? ¿Del empresario sinvergüenza que transó a todos? Y que al rato te da un infarto porque era tanta tu avaricia que tronaste a los 45 años. Hay casos ahorita de esos. O como la esposa ahorita de este hombre, pues yo no sabía lo que firmaba. ¿Y qué le vas a decir a tus hijos, mamá? ¿No sabías? ¿O te hacías? Fíjate Claro, qué casualidad. Porque es muy cómodo, Claro, es muy cómodo, entonces, ¿no? Nuestros actos van forjando el futuro. La verdad me encanta que vengas porque nos metes a una clase de filosofía muy temprano. Y nos va a hablar el día de hoy de afrontar la realidad y bueno, no es nada fácil. Algo que pasa y sucede muchísimo a menudo en esa gran mayoría de querer evadir, de querer no ver. ¿Y afrontar qué es? Afrontar es asumir y aceptar para después poder enfrentar. A ver, vuelve a repetir esto porque estuvo re bonito. Asumir y aceptar mi realidad para después poder enfrentarla. Poder ver exactamente cuál es mi realidad y en base a eso poder seguir una serie de pasos y estrategias que me saquen de donde estoy y me lleven a donde quiero estar. Pero ¿qué pasa y qué sucede, no? Ese aceptar y ese asumir, pues muchas veces no lo queremos ver, ¿no? Preferimos muchas veces quizás un sinfín de cuestiones o falsedades que una verdad que no quiero ver y que no quiero escuchar. La escucho y luego no la veo. ¿Por qué nos costará tanto esa parte? Esa parte tan obvia. Bueno, Jesús nos dijo, tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. Así es. Pero te cuesta porque en un inicio puedes pensar y decir que puedes responsabilizar esa realidad por la serie de situaciones y circunstancias que has vivido. Pero recuerda que un 90% de tu vida, si tú ahorita te vas hacia atrás, hacia donde tengas memoria de tu niñez y llegas hasta la edad que tengas el día de hoy, te vas a dar cuenta de una situación impactante. Que tu realidad es el resultado de tus decisiones y de tus elecciones. Eso es cierto. Solo un 10% son las situaciones y las circunstancias. Pero cuando ya te das cuenta de que has decidido de cierta forma o cierta manera y has elegido también en ese mismo tenor, pues no quieres asumir la responsabilidad, ¿no? Y si luego la quieres asumir y ya ves esa realidad y ya ves esa verdad y dices, sí, quiero salir de aquí, ya vi esa verdad incómoda, que esa realidad que me va a llevar a una transformación, a una evolución, a sacarme de donde estoy, después te jala lo otro que es un sinfín de falsedades, un sinfín que sí en un momento te pueden hacer sentir bien, pero no te hacen bien. Y vuelvo a repetir, te hacen sentir bien, pero no te hace bien. ¿Por qué? Porque no vas a salir de donde estás. Y sí, aunque te diga que estás todo enlodado, que apestas, sí, te echas agüita, te das cuenta que estás enlodado, pero luego después, ¿qué? Decides y eliges regresar al lodo. ¿Por qué? Por comodidad, por hacerme la víctima, por que se compadezcan de mí, o por tratar de responsabilizar a otro o a otros de lo que es mi vida. Fíjate qué fuerte lo que estás diciendo y tiene tanto sentido. Y cómo las realidades están ahí y te das cuenta y ojalá abran los ojos, querido Radio Escucha, porque ahora, ¿qué incongruencias? ¿Y los frutos que da el árbol? Todo lo que trae adentro. Todo lo que trae adentro. Así es. Entonces, ¿qué pasa y qué sucede?
Tu realidad se forma en base a ¿qué? A tus pensamientos y a las intenciones que tengas. Y dijiste algo bien interesante, Humberto. Hablaste de las decisiones. Y ahora yo te invito a ti, que me estás escuchando, que no te abstengas de decidir y elegir lo que en tus manos está hacer y ser. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Y quieres saber quién eres? Simple y sencillamente, chécate bien con el tipo de personas de tu círculo allegado. Eso es peor, Adri. Así. Conocer y saber lo que sucede y pasa, y entonces decidir y elegir no salir de ahí. Bueno. Puedes hablar y decir lo que quieras, pero tus hechos siempre te delatarán. Ahí está, esos no los puedes quitar. Vámonos a corte, ahorita regresamos. Bueno, estamos hablando de nuestras realidades, fuertes realidades, y tú decías algo muy interesante, Humberto. No existe un solo ser humano que no se equivoque, y también tenemos que aceptar que tomamos las decisiones con la información que tenemos o con las emociones que tenemos. Si no le metemos coco y nos dejamos llevar por la emoción, bueno, pues los resultados no van a ser muy buenos. Pero se vale equivocarse. Lo que no se vale es mantenerte en el error. Claro. Y lo que no se vale es que digas, pues no importa, ya no me importa y no quiero ver. Pues la realidad está ahí, te guste o no te guste. Así es. Y olvidarte de pretextos, de easy. Y es que si hubiera ido y si hubiera hecho, ¿qué sí tenemos? Realidades. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para asumir las nuevas realidades? Y bueno, salirle al toro, porque ya estamos. Saber elegir y decidir. Que eso es completamente lo que marca y hace la diferencia, ¿no? Y para esto un ejemplo muy claro. Estás en el desierto. Hay oro y hay agua. ¿Qué eliges? Sí, tú que me escuchas, ¿qué eliges? A lo mejor no falta uno que me diga, pues oro, porque con oro compro maquinaria, pongo hasta una excavadora de pozos y encuentro agua y la embotello y vendo pipas y A ver. Afronta tu realidad. ¿Dónde estás? Estás en el desierto. ¿De qué te va a servir el oro? ¿Qué estás eligiendo? ¿Estás en el desierto? ¿Estás eligiendo el oro? ¿El oro que al final de cuentas a qué te va a llevar? En un desierto, a un camino de la muerte. Si eliges el agua, te va a llevar a un camino de vida. De libertad. Y hay una agua súper infalible que dice Dios nuestro Señor a la samaritana: yo te voy a dar para que no vuelvas a tener un agua sed. Para que no vuelvas a tener sed. Me encanta que... ¿Qué agua estás eligiendo también? Tomar.